bienvenidos a esta segunda sesión de la teoría general de la organización administrativa. Vamos a la segunda parte del módulo 1. Vamos a concentrarnos ahora, una vez que hemos identificado las figuras de órgano y ente, una vez que hemos identificado tipologías de estos órganos y entes, una vez que también en un primer momento vimos la estructura del poder público en Venezuela y su distribución, vamos a hablar de cómo se crean esos órganos y entes. Vamos a hablar también de cómo las competencias que en principio son asignadas a esos órganos y entes pudieran ser trasladadas a otras estructuras del poder público si lo permite la ley. Entonces vamos a ver esas figuras excepcionales de traslación de competencias que se regulan en la Ley Orgánica de Administración Pública. Después veremos los principios constitucionales y legales que impactan a la organización administrativa. Hablaremos de la eficacia, descentralización, participación, buena administración, etc. Hablaremos también del conflicto de competencias como un medio precisamente de ratificar la competencia. Vamos a hablar de la potestad organizativa, o lo que es igual, determinar quiénes tienen la competencia para poder organizar a la administración pública, sea para crear órganos y entes, o sea para autoorganizarla a lo interno, vale decir, para crear sus unidades administrativas internas. Hay una cita del profesor Parada que conviene que la leamos. Nos refiere que esta potestad organizativa viene a ser el conjunto de facultades que cada administración tiene para configurar su propia estructura, la posibilidad por consiguiente de autoorganizarse. Asimismo, podemos agregar que la potestad organizativa no se limita solo a la autoorganización, vale decir, no se limita solo a lo que nos diría el artículo 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal, a la potestad que tienen los máximos jerarcas para implantar el sistema de control interno en su institución, dentro de los cuales está la posibilidad de dictar organigramas, manuales de organización, procedimientos, o lo que es igual, autoorganizarla a su órgano ente, sino que puede incluir la organización de la estructura de otros órganos o entes. Así un órgano con potestad organizativa podría, obviamente siempre que esté en el marco de sus competencias, no solo organizarse internamente, sino organizar a otros órganos o entes. Verbigracia. El presidente de la República, vamos a ver, tiene potestad organizativa a lo interno para organizar a la Administración Pública Nacional centralizada a través del reglamento, pero también tiene potestad para crear y organizar a otros órganos o entes. Por ejemplo, si agarramos la Ley Orgánica de Administración Pública, fundaciones, asociaciones, sociedades civiles o mercantiles se crean mediante decreto del presidente de la República. Y aguas abajo podemos ver la misma figura a nivel de los estados y los municipios con gobernadores y con alcaldes. En otras palabras, como nos lo dijo el profesor García Trevijano Fox, la potestad autoorganizativa se desagrega en 3 fases, a saber, creación, establecimiento y puesta en marcha. Y bajo esa idea vamos a estudiar quienes tienen potestad para crear órganos y entes en la administración pública y saber que a nivel de esos órganos y entes creados, sus máximos órganos jerárquicos son los que tienen la competencia para el establecimiento y la puesta en marcha de la institución, por los artículos que ya les mencioné, 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal. En tal sentido, con la idea anterior, creación, organización y puesta en marcha, citamos al profesor Peña Solís, que nos recuerda que mediante la creación se procede a dar existencia jurídica a la organización, a dotarle de competencias y de estructuras esenciales. En la fase de establecimiento se desarrolla la estructura, se distribuyen las competencias entre los distintos órganos, atendiendo, si es el caso, a los criterios sentados en la fase de creación. Y finalmente, la puesta en marcha consiste en la organización de los elementos personales y materiales necesarios para su funcionamiento. Desagreguemos este concepto con un ejemplo. El presidente de la República puede ordenar la creación de una sociedad mercantil.
Mediante decreto ordena su creación, le ordena a la Procuraduría General de la República que elabore el acta constitutiva y los estatutos de esa empresa, que la lleve a registro. Es muy probable que en esos estatutos se regule la junta directiva, fuera de la junta de accionistas, la junta directiva o consejo directivo, el presidente o gerente general, o lo que es igual, que desarrolle los niveles directivos de esa institución y que aguas abajo deje que el sistema de control interno, manuales de organización, organigramas que dicte esa junta directiva, regule a lo interno de esa institución. Una vez que lo lleva a registro, una vez que nace esa sociedad civil o perdón, esa sociedad mercantil, una vez que nombran a esa junta directiva del presidente, con la puesta en marcha, con la organización interna y puesta en marcha, el primer deber de ellos es, como dice la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en el artículo 35 y 36, implantar el sistema de control interno. En el marco de ese sistema de control interno, ellos tendrán que aprobar el organigrama, tendrán que crear las unidades soportes, a lo mejor consultoría jurídica, planificación, presupuesto, talento humano, las unidades sustantivas, que son las unidades productivas de esa empresa. Tendrán que, en el marco del manual de organización, dotar de competencias a lo interno a cada una de esas unidades administrativas internas. En el marco de los manuales de normas y procedimientos, regularles esas competencias y cómo las van a ejercer. O lo que es igual, vean ustedes que ese proceso entonces de organización pasa por esa fase de creación, esa fase de organización interna y de puesta en funcionamiento. No es solo dictar el decreto ordenando la creación, no es solo quedarse en el registro civil o mercantil, sino que aguas abajo es todavía realizar todo un conjunto de actividades de organización de la institución. Seguimos avanzando y una vez que hemos visto que esa potestad organizativa se puede desglosar en tres elementos: creación, organización interna y puesta en marcha, comencemos a analizar el primero de esos elementos. ¿Quién tiene esa potestad organizativa para crear órganos y entes en la administración pública? Comencemos en la nacional. La estatal y la municipal, ya les he dicho, así será objeto de desarrollo en los módulos posteriores. Bueno, como ya habíamos adelantado, la gran novedad, y lo están viendo en esta lámina, es el 156, perdón, el 236 numeral 20, pero antes de llegar a ello, hay que empezar por el fundamento constitucional de la potestad organizativa. A nivel nacional, en la Administración Pública Nacional, lo que uno tiene que tener claro es que es de la competencia del Poder Público Nacional o MISIS, numeral 32, la legislación en materia de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado. Con base en este artículo y este numeral es que vemos que la Asamblea Nacional, entre otras, por ejemplo, dicta la Ley Orgánica de la Administración Pública, una ley de bases para objeto de establecer los principios bajo los cuales el presidente va a ejercer su potestad organizativa, pero también se dicta, por ejemplo, la ley orgánica del Ministerio Público, la ley orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. Vean ustedes, son leyes que desarrollan órganos del Poder Público a nivel nacional. Y si es del nivel estatal, dictan, por ejemplo, la ley orgánica de los consejos legislativos. Si es del poder a nivel municipal, la ley orgánica del Poder Público Municipal. Leyes que organizan al poder público, sea en los niveles nacional, estatal o municipal o en sus distintas ramas. Visto esto, entonces en principio podríamos afirmar que la potestad organizativa genérica del poder público la tiene, es la Asamblea Nacional, porque es la que tiene potestad para dictar leyes de creación o de regulación de órganos que están en los distintos niveles y en las distintas ramas del poder público. En principio, entonces, eso se corresponde también, lo que hemos dicho al 156, numeral 32, con el artículo 187, numeral 1 de la Constitución, que establece competencias de la Asamblea Nacional y la primera de ellas, legislar en las materias de competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder público nacional. Así afirmado, entonces, ¿quién tendría la potestad organizativa general del poder público? La Asamblea Nacional. Y así era hasta el año 61 sin mayor aspavientos. En el año 99 vamos a ver que se incorporan un conjunto de elementos de cambio, como es el artículo 236, numeral 20.
la potestad organizativa asignada al presidente. Antes de llegar a él, pasamos en la lámina 8, solo a recordar el artículo 203 constitucional, solo a recordar que cuando la Asamblea Nacional dicte una ley que regula el poder público, esa ley va a tener el carácter de ley orgánica. O sea, el 203 nos recuerda que son leyes orgánicas las que desarrollan derechos constitucionales, las que sirven de marco normativo a otras leyes, o lo que es igual, las que son leyes de base para después tener leyes de desarrollo en los estados. Y resalto lo que está ahí subrayado, las que se dictan para organizar a los poderes públicos. Entendamos ese poder público, sea en sus niveles nacional, estatal o municipal o en sus ramas. Por lo tanto, las leyes que dicta la Asamblea Nacional para organizar y funcionamiento para la organización y funcionamiento de los órganos del poder público nacional son leyes orgánicas como tal. Hecha esa acotación de la potestad genérica que siempre ha tenido la Asamblea Nacional, vamos ahora sí al punto especial de la Constitución del 99. Vean, hasta el año 99, con la entrada en vigencia de la actual Constitución, esa potestad genérica de la Asamblea Nacional no tenía límites. Incluso la misma Administración Pública Nacional era objeto de regulación por la Ley Orgánica de la Administración Central. Con la entrada en vigencia de la actual Constitución, vean ustedes el artículo 236 en su numeral 20 de la Constitución, que establece como atribuciones y obligaciones del presidente de la República, resalto, fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, resalto, dentro de los principios y lineamientos señalados por la correspondiente ley orgánica. Vean ahora, ¿quién tiene la potestad organizativa de la Administración Pública Nacional? El presidente. La norma es que la potestad organizativa en el poder público es de la Asamblea Nacional. La excepción, si es Administración Pública Nacional que está en la rama ejecutiva, le corresponde al presidente de la República. Ahora bien, esa potestad que tiene el presidente no es amplia, no es absoluta, sino que debe hacerse sometido a los principios y lineamientos que le señale la ley orgánica correspondiente. ¿Cuál? En nuestro caso, la ley orgánica de administración pública. Entonces vean ustedes que la ley orgánica de administración pública está llamada a ser una ley que establezca los principios, lineamientos para que el presidente pueda ejercer su potestad organizativa. Por lo tanto, cuando él cree esos órganos de la Administración Pública Nacional, deberá hacerlo en los límites que le dé esa ley. Así las cosas, pasemos la lámina a la lámina 11. Vamos a hablar de los órganos a regular en la potestad organizativa específica. ¿Qué órganos puede regular el presidente de la República? Si nos atenemos al 236, numeral 20, Consejo de Ministros, ministerios, y dice otros organismos de la Administración Pública Nacional. Bueno, cuando agarramos la Ley Orgánica de Administración Pública, vamos a ver juntas sectoriales, comisiones, etcétera, todo otro, servicios desconcentrados, órganos desconcentrados. Pero vean que en todos esos casos, cuando estemos utilizando, estemos leyendo la Ley Orgánica de la Administración Pública, ella lo que va a dar es lineamientos al presidente a la hora de crear esos órganos de la Administración Pública Nacional. Una vez más, barran la LOAP y van a ver lo que se les lista en la presente lámina. ¿Qué puede regular? La creación de vicepresidencias sectoriales, ministerios, autoridades regionales, consejos nacionales, comisiones presidenciales, autoridades únicas de área, oficinas nacionales, por ejemplo, la Oficina Nacional de Presupuesto, la UNCOP, la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, servicios y órganos desconcentrados, servicios como el Servicio Autónomo de Registro de Notaría SAREN, por ejemplo. Una vez que hemos identificado la potestad genérica de la Asamblea Nacional para organizar el poder público, la potestad específica del presidente de la República para organizar la administración pública nacional, sujeto a los principios y lineamientos que le regule la ley, en este caso la Ley Orgánica de Administración Pública, vamos entonces a desarrollar esa potestad organizativa que tiene el presidente de la República en el marco de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Vean ustedes, primer elemento que quiero resaltar antes de avanzar en el marco de la LOAP es
que aunque la Constitución le había dejado competencia al presidente de la República para organizar la Administración Pública Nacional, o lo que es igual tener potestad organizativa en la Administración Pública Nacional centralizada, la Ley Orgánica de Administración Pública va más allá y delega en el presidente la posibilidad de autorizar la creación de entes, ya no solo órganos de la Administración Pública centralizada, sino también entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho privado. Aquí es donde ya los conceptos que manejamos previamente nos sirven para ir interpretando esta ley. Por ejemplo, sociedades mercantiles, o como los llama la LOAP, empresas de Estado, fundaciones de Estado, asociaciones civiles de Estado y sociedades civiles de Estado, se crean mediante decreto del presidente ordenando su creación. Ojo, el se crean, leámoslo entre comillas. Recuerden que esa creación es conforme a la ley. Recuerden que esos entes tienen forma de derecho privado. No basta con el solo decreto ordenando su creación. Hay que realizar todos los pasos y trámites que establece el Código Civil o el Código de Comercio para que obtengan personalidad jurídica estos entes. Entonces, sintetizando, la LOAP no solo regula lineamientos y principios para ejercer la potestad organizativa de la Administración Pública Nacional centralizada, a tenor del 236, numeral 20 de la Constitución, sino que también extiende potestades al presidente para crear entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho privado. También es importante tener presente que cuando el presidente de la República se le da la potestad de creación de dichos órganos administrativos y entes públicos, debe además fijar los fines específicos que deben perseguir. O lo que es igual, en el sector público recuerden que tan importante como la figura de creación es la figura de las competencias. Todo órgano, todo ente, cuando sea creado, debe determinarle cuáles van a ser sus competencias, porque de lo contrario, si no tiene competencias asignadas en norma específica, no podría actuar. Por lo tanto, siguiendo al artículo 15 y 16 de la LOAP, cuando el presidente ejerza su potestad organizativa, debe determinar también a ese órgano o ente que está creado cuáles son las competencias que se le van a asignar. Con relación entonces a los aspectos vinculados a la potestad organizativa, ubiquen ustedes, por ejemplo, en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Administración Pública, primero que vamos a encontrar la definición de los órganos propiamente dicho y de los entes. También va a quedar claro que estos órganos y estos entes deberán ser creados respetando los lineamientos y principios de la Ley Orgánica de Administración Pública. Cuando vinculemos también al artículo 15, tener presente que hay un principio básico en la estructura organizativa. No deberían duplicarse funciones, no deben crearse órganos o entes que tengan competencias asignadas a otros órganos o entes ya existentes si previamente no se les suprime o restringe a los anteriores esa competencia. Y vean que el sentido de la norma es lógico. No deberíamos tener ni dos fuerzas armadas, ni dos ejércitos, ni dos armadas, si previamente no se le suprime a uno las competencias. No debería haber duplicidad de competencias. Adicionalmente a eso, si se van a modificar, suprimir o retirar estas competencias a los existentes, debe haber respeto por el principio de paralelismo de forma. Dichas modificaciones deben hacerse respetando las formas con que se crearon esos entes. Con relación a los requisitos para creación de órganos y entes, en el artículo 16, entre otros, reiterar la importancia de que se les asignen cuáles son sus competencias, la importancia de que se les determinen cuáles son los recursos presupuestarios y financieros con los que va a contar ese órgano o ente para poder funcionar, que se sigan los pasos de ley para su creación y los parámetros de publicidad del mismo. Remitimos también a la lectura de la incidencia fiscal vinculados con la disponibilidad presupuestaria y financiera que debe regularse al efecto para que puedan contar con los recursos suficientes en funcionamiento. Con relación a la simplicidad de esos órganos y entes, hay que buscar las estructuras más básicas y sencillas para que puedan ser operativos, evitar los procesos de complejización innecesarios y hacer posible recordar por allá en el artículo 29 que cuando ese órgano ente, si va a tener competencias nacionales, es importante trabajar bajo la idea de la descentralización funcional para acercar la toma de decisiones desde sus máximos niveles a los administrados. Más adelante también hablaremos fuera de la descentralización funcional
eh, para hablar de los procesos de descentralización del ente político territorial para los entes que esté creando y después la descentralización territorial, hablaremos y puntualizaremos sobre aspectos de estas figuras de centralización y desconcentración. Eh, un aspecto que es importante que se tenga presente es, esto está dirigido al presidente de la República, pero aplica mutatis mutandi también a gobernadores y alcaldes. Cuando ejerzan su potestad organizativa específica, deben respetar los principios y lineamientos que tenga la Ley Orgánica de Administración Pública. So pena que de emanar actos de organización en violación de la ley pudieran estar sujetos a nulidad en el marco del contencioso administrativo, porque a fin de cuentas la competencia que le da la Constitución al presidente en el 236, numeral 20, le ordena sujetar su actividad a la ley, en este caso la Ley Orgánica de Administración Pública, y vean que no es más que el refuerzo de lo que hemos visto desde las primeras notas de voz. El principio de supremacía constitucional y el principio de legalidad que regulan la actividad administrativa contractual, perdón, la actividad administrativa organizativa. Las relaciones entre la Ley Orgánica de Administración Pública y la potestad organizativa específica. Si se me permite, pues, la Ley Orgánica de Administración Pública va a delimitar, va a dar un conjunto de parámetros que deberá respetar el presidente, el gobernador o el alcalde cuando cree estos órganos o entes. Vale decir, el presidente podrá querer crear un ministerio, pero si no lo dota de competencia sería inoficioso y entraría en contradicción con lo mismo que le está pidiendo la LOAP. O podría crear el ministerio y dotarlo de competencia, pero si no le asigna recursos presupuestarios y financieros, mal va a poder cumplir funciones. En tal sentido, esa actividad administrativa debe sujetarse, una vez más reiteramos, a lo que diga la Ley Orgánica de Administración Pública. Acto seguido, es bueno que analicemos si la Ley Orgánica de Administración Pública va a ser una ley que va a establecer principios y lineamientos al ejercicio de la actividad administrativa organizativa del presidente de la República, pero también se comporta como una ley base para lo que son los estados y municipios. Vean el artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica de Administración Pública, con lo cual cuando en los estados y los municipios van a ejercer también esa potestad organizativa a través de su órgano legislativo o de su órgano ejecutivo, si van a ejercer esa potestad para creación de órganos y entes del poder público del nivel estatal y municipal, deben sujetarse a esos principios y lineamientos, esos principios y esas bases de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Entonces, la estructura de la LOAP, si nos vamos a su separación, veremos que tiene un título 1 de disposiciones generales, un título 2 de principios y bases, un título 3 que sí regula es a la administración pública nacional centralizada, por lo tanto es nivel nacional. Vean, el anterior, el título 2 se comporta como una norma base para nivel nacional, estatal y municipal, más no así el título 3 que va dirigido en el grueso a la administración pública nacional. En el caso de los estados y municipios, una vez más reitero, en el caso de los estados se atendrán a lo que digan las constituciones estadales y sus leyes de administración pública estatal, y en el caso de los municipios, a la ley orgánica del poder público municipal. Un título cuarto que va a hablar de desconcentración y descentralización. Sobre ellos vamos a detallar más adelante cuando hablemos de la forma de traslación de competencia. Un título quinto que va a regular los compromisos de gestión, un título sexto que va a regular la participación social y el título séptimo, ojo, que a veces pasa por debajo de la mesa, pero que es importante que lo tengan presente todos los órganos y entes públicos, la importancia que tienen en la administración activa los archivos y registros. Esta es básicamente la estructura de la Ley Orgánica de Administración Pública. En el ámbito de nuestra materia, nos vamos a encontrar o nos vamos a concentrar bastante en el desarrollo del título segundo, los principios y bases que rigen la actividad administrativa, del título tercero, en lo que tiene que ver con el módulo 2, cómo se estructura el poder público en la rama ejecutiva, en la administración pública centralizada a nivel nacional, y en el título tercero y cuarto, perdón, y el cuarto con desconcentración y descentralización. Los otros van a tener poco desarrollo en el ámbito de la materia.
Hechas estas consideraciones y trayendo a colación lo que vimos en el material de la semana cero, la que tiene que ver con esa actividad previa, recordar, siguiendo a nuestro estimado jurista Hans Kelsen, que cada vez que uno agarra una ley debe preguntarse por lo menos estos 4 elementos básicos o tenerlos claros en el cuerpo normativo. El ámbito de aplicación de la ley desde el punto de vista espacial, ¿dónde va a aplicar? Si eso es así, cuando uno agarra la ley orgánica de la administración pública, ella se comporta como ley de bases. Y vista la redacción de los artículos 1 y 2 en lo que tiene que ver con los principios y bases de regulación, así como en otros aspectos por ella desarrollados como la desconcentración y descentralización, ella va a aplicar a nivel nacional, estadal y municipal. Es importante que los estados federados, cuando regulan sus constituciones estadales y cuando regulan sus leyes de administración pública estatal, respeten a la ley orgánica de administración pública. Asimismo, los municipios, cuando ejerzan su potestad organizativa, en el marco de lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, respeten a la administración, la Ley Orgánica de Administración Pública Nacional. Temporal, pues esta ley estará vigente hasta que no sea derogada por otra ley. Por lo tanto, está vigente la que sufriera la última modificación en el año 2014, que a su vez modificó la del 2008, que a su vez modificó la del año 2001, primera con el concepto de ley orgánica de administración pública. Desde el punto de vista material, esta ley va a regular, como lo vimos en la estructura de la lámina anterior, principios y bases que rigen a la administración pública y a la administración pública nacional en su estructura. Nos va a regular la descentralización, la desconcentración, los compromisos de gestión y la materia de archivos en la administración pública. Y desde el punto de vista personal o subjetivo, ¿a quienes obliga? Esta ley obliga por igual a la administración pública nacional, estatal y municipal, pero también ella nos dice en el artículo 2 que ella se aplicará supletoriamente a otros órganos y entes públicos. Así estén en otras ramas del poder público. Así estén en la rama ciudadana, en la rama electoral, en la rama jurisdiccional o hasta en la rama legislativa, si sus propias leyes no regulan lo que ella regula. Será de aplicación supletoria. E implícitamente los órganos legislativos estatales y municipales, cuando regulen leyes de administración pública estatal y ordenanzas municipales, y en el caso de los estados, cuando regulen las constituciones para regular, organizar sus poderes públicos, implícitamente deberán respetar también los límites, los lineamientos y principios establecidos en la ley orgánica de administración pública. Finalmente, sobre el ámbito de aplicación de la ley orgánica de la administración pública y las figuras que regula, entonces fijamos el ámbito de aplicación objetivo de la misma en su artículo 1 será para establecer principios y bases y lineamientos para organización y funcionamiento de la administración pública, vean, no adjetiva ni nacional, ni estatal, ni municipal. Por lo tanto, donde no distingue el legislador, no está dado al intérprete hacerlo. Ya la ley está dando por sentado que va a tener también no solo carácter de orgánica por organizar a la administración pública, como dice el 203 de la Constitución, sino también orgánica porque va a servir de marco para el desarrollo de otras leyes, leyes estadales de desarrollo a esta ley base. Por lo tanto, tendrá doblemente carácter orgánico, así como regular los compromisos de gestión, archivos y demás aspectos. Finalmente, ella nos regulará, disculpen, ella no va a regular ni número, ni organización, ni competencia de ministerios. Porque recuerden que ya eso por mandato constitucional es de desarrollo por reglamento orgánico. Ella solo va a dar los lineamientos a la hora de, los principios a la hora de que el presidente regule la creación de estos ministerios. En materia de institutos autónomos sí se mantiene la reserva legal por mandato del 142 de la Constitución que se crean por ley. Igual no podía entonces la Ley Orgánica de Administración Pública remitir a la vía sublegal la creación de institutos autónomos. Ellos mantienen dentro de la estructura organizativa de la administración pública el carácter legal en su creación. No así los demás entes conforme a derecho privado, que ya vemos que ha trasladado la ley estas competencias al presidente. Ya para cierre, entonces recordar, la LOAP no crea ministerios, no distribuye competencias,
porque esto lo hace el presidente de la República en su reglamento orgánico. Ella solo da lineamientos y principios, a los cuales el presidente debe sujetar su actuación. En síntesis, ya no es como la vieja Constitución del 61, cuando teníamos una ley orgánica de administración central.